una cuestión muy básica y sobre todo en el caso de nuestra provincia está fuertemente en la agenda la exportación, porque si no, no podemos crecer. Así, si no es a partir de la exportación no podemos crecer, tenemos un mercado interno muy limitado, inclusive que tuvo una leve disminución en los últimos años, pero además con muy pocas posibilidades de crecer en el uso de madera, salvo una asignatura pendiente fuerte en el tema de casas de madera, que es donde se podría crecer. Después en general es mucho más lo que tenemos que lo que puede absorber el mercado interno, con lo cual hay que internacionalizarse, hay que mirar para afuera y agresivamente tratar de ser lo más competitivo posible para avanzar en la exportación. Si nosotros partimos de la base que tenemos una capacidad de cortar 10 millones de toneladas año, tenemos una tasa anual de crecimiento según el último relevamiento que cerramos el año pasado de 14 millones, de las cuales maderable para cerrado podrían ser unas 10 millones o un poquito más. Y solamente estamos cortando 4 millones y medio, está claro que podemos cortar bastante más. Mientras eso sea así, no nos parece mal en absoluto que se exporte el rollo, aún no teniendo valor agregado, porque implica todo un movimiento de movimientos de flete, de corte, de cosecha forestal y de logística, el puerto, etcétera, que hay toda una cadena que eso implica movilizar. En la provincia nosotros estimamos que tiene un stock de 27 millones de toneladas de estoqueadas, que está sobreestoqueada en madera en pie porque no se ha estado flotando, con lo cual podríamos acelerar ese proceso en los primeros años y después mantenerlo en un nivel aceptable. En la medida que vayamos avanzando en valor agregado, bueno, ese va a ser el desafío que de alguna manera está pasando, se está dando esa situación, se viene creciendo, pero no tal vez al ritmo que deberíamos estar creciendo. Y bueno, por eso un poco el gobierno preocupado en estas cuestiones y el mismo sector preocupado en estas cuestiones viene acelerando estos procesos. Respecto al acompañamiento o a las políticas de Estado desde la provincia, ¿en qué están trabajando? Varios temas, pero uno de los temas es infraestructura logística. Algunos temas de logística son del ámbito federal, como el tema de trenes, por ejemplo, no son provinciales, pero es uno de los temas que creo que en los próximos tiempos y de acá en adelante tenemos que insistir mucho en trabajar en la cuestión de trenes, sobre todo porque el tren del ex ferrocarril Urquiza, todo el ramal que iba sobre la costa del Uruguay paralelo a la ruta 14, es el principal punto al que tenemos que apuntar, porque la mayor parte de la carga se va a dar en esa zona, se está dando y más aún se va a dar en la medida que se crezca en este sentido, ¿no? Porque es la zona donde va a estar el 80% del incremento de la carga que vamos a tener de acá en adelante, ¿no? Pero por lo menos en Puerto, que es un tema de infraestructura, eso sí, provincial, en algunos casos con alguna colaboración de nación, pero es lo que más el gobierno viene trabajando, lo mismo que el tema de bitrenes para complementarse a la 14, que ya que es una ruta nacional que fue habilitada, y es fundamental porque la 14 conduce a puertos, o sea, la 14 pasa por varios puertos. El puerto de Concepción de Uruguay tiene ingresos de la 14, el puerto de Ibicuy tiene ingresos de la 14 y se puede llegar por la 14, luego Zárate, Brazo Largo, los puertos de Zárate, o sea que por la 14 tenemos acceso a todos los puertos. Los bitrenes pueden bajar un 30% el flete, el ferrocarril puede bajar más de eso, digamos. Y además creo que deberían combinarse ambas situaciones, ¿no? Sí, pero en ferrocarril falta mucha inversión en trenes rodantes, en vías y sobre todo en mejorar la eficiencia de carga, ¿no?